Amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, y como todas las semanas en nuestra alianza con Benemérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, reporte confidencial, el portal sin filtro de Mayor Petit, en la red global y en una producción de Invirne Corp, vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera en su acostumbrado segmento. De verdad, verdad Itinerario que cuando decimos académico. itinerario académico, ¿no? Es un segmento que enaltece la sabiduría, el conocimiento, es el propósito y es el fundamento. Pero nos encontramos en un mundo donde este tipo de propuestas como que no cupieran hoy día, ¿no? Porque, o sea, nos descalifican y al mismo tiempo nos agreden. En el caso de Venezuela, si lo vemos en sencillo, definitivamente me están llamando, pero ahorita voy a colgar porque, este, porque fíjese, profesor, que esta lucha por los salarios, por ejemplo, ya lleva 25 años o más, pero en algún momento lo tuvimos de manera racional y equilibrada y nos servía para algo. Pero la lucha de hoy es que la propia ministra de Defensa, de Educación, De perdón, educación. niega que vaya a haber aumento por ahora, que nos olvidemos de eso. Y eso va dirigido no solamente al maestro de escuela, sino a los académicos también, que tienen tiempo reclamando sus derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo calibrar esto? Porque ahora entra un proceso electoral de primaria y después el otro. Y en circunstancias como esas, si acaso lo que vienen es a darnos una migaja para edulcorar la píldora y para que vayamos a votar por ellos otra vez. Entonces, o sea, ¿en qué nos fundamentamos nosotros para que esta lucha alcance objetivos verdaderos? Bueno, esa introducción los pone en un entorno extremadamente de complejidad. Y la complejidad se aborda con el conocimiento. Y el conocimiento se documenta, se investiga y se hacen apreciaciones, que es una Exacto. de las cosas que caracterizan a un investigador universitario. En ese sentido coincidimos. Realmente el mundo está convulsionado y las políticas internas se están fijando en función no de los intereses nacionales, sino de los intereses internacionales. Y eso es muy grave porque entonces la globalidad comienza a marcar la pauta del comportamiento de un ciudadano común y Ajá. especialmente de los que trabajamos en el sector académico y especialmente en el sector universitario. Entonces, este tema es muy complicado. La resolución o aporte que uno puede hacer desde el punto de vista conceptual para un tema donde priva el interés de un gobierno en instrumentar una política de Estado basada en hacer de tabla rasa las políticas salariales y que nos han llevado a una condición paupérrima de funcionamiento, determina que es casi imposible trabajar en una institución donde el profesor común no puede dedicarse a trabajar porque tiene que estar inventando emprendimientos toderos complementarios Ajá. para poder comer. Exacto. Y eso nos pone en una condición de humillación francamente intolerable. Fíjense, desde hace exactamente muchos años estamos en esa política y ha llegado el punto más bajo de la curva en el sentido de los ingresos familiares como consecuencia de la actividad profesional como docente o como investigador. Sí. Bueno, y la cosa es tan humillante que comienzan a surgir ejemplos patéticos. Por ejemplo, esta semana en mi universidad, que es la Universidad Central de Venezuela, yo pude apreciar que se convocaron a un conjunto de jubilados para entregarles una batería de calzado y de franelas. Qué barbaridad. Dios, yo me sentí tan mal que llegamos ya a complementar la política que tiene el régimen de darle dádivas a la gente para que se queden tranquilos. Bueno, con un par de zapatos y una franela,
la verdad es que yo me sentí como muy humillado. No fui a ese acto, obviamente, No, lógico. pero las redes son demasiado chismosas para dejar pasar una cosa como esa y me sentí mal. Y además, hace 2 semanas, los gremios correctamente están haciendo protestas sistemáticas. Ayer hubo una especie de marcha simbólica de antorcha hacia la Plaza Venezuela, pero es algo así como drenar toda una incompetencia personal, una desesperanza que la hemos aprendido. Y la respuesta del otro lado es como la que expresó esta señora, que vergüenza debía darle de ser una profesional egresada de la universidad, porque se expresa de una forma tan chabacana y tan de baja ralea que pone a los docentes como unos perfectos esclavos y los amenaza incluso de ponerles una marca, como hacían con los judíos, les ponen Sí, una marca con un OCR y dice, si lo estamos vigilando, si no va a dar clase, lo más seguro es que vaya con sus huesos a la tumba. Bueno, entonces el chantaje, la amenaza, la falta de salario, y eso se está traduciendo en que en las universidades, en los colegios, en las escuelas, no hay gente. La gente va allí casi por un compromiso moral, pero no hay motivaciones, no hay interés, no hay estímulos, no hay nada. Y eso es extremadamente peligroso porque lamentablemente uno lo ve desde el punto de vista de la visión que uno tiene democrática, la visión de superar las condiciones intelectuales con mecanismos del conocimiento, pero del lado contrario se ve al revés, se ve mientras menos educación, exacto, mientras más sabres paran, yo mejor controlo a estos esclavos. Y eso es lo que está exactamente. Y ocurriendo. es lo que Entonces, estamos viendo. puesto en unos términos muy dramáticos, muy crudos, pero es lamentable que todo eso esté ocurriendo. Entonces, claro, se llaman a clase. Entonces, uno pasea por los pasillos universitarios, hay mucho esfuerzo de hacer un foro, de hacer una relación, de discutir un tema de mejoramiento, pero no hay recursos. Entonces, los recursos todos se van en nómina y la Sí. nómina la maneja la Oficina de Planificación Universitaria y toman, por ejemplo, decisiones que van contra toda normativa, contra todo convenimiento suscrito. Y por ejemplo, en el mes de octubre toca discutir el monto de la remuneración de fin de año. Bueno, nada, dice que no les interesa, que eso no se va a hacer sobre el salario integral, que incluye bonos y bonos de guerra y todo lo que le dé la gana al gobierno, Ujú. pero al final todo se reduce a calcular unos 120 días en términos de salario básico, que son $8 de salario mínimo. Qué bárbaro. Entonces, al final, bueno, es una basura. Entonces, la gente que tiene los requerimientos de Navidad, de Ya costumbre, montado encima, entonces le entonces ya, cuentan el cuento que le van a adelantar las navidades. no, no, francamente percibe mucho menos que el mismo salario. Entonces, ¿para qué sirve eso? Exacto. Más demotivación, más carretera y más condiciones para emigrar. Dice, no, aquí yo no puedo lograr esto, a lo mejor me voy para Ecuador o para Colombia o para Panamá. Y Y, haciendo cualquier y cosa si ganas no, tres veces eso. y si no consigo, no consigo un salario de docente, pues me pongo a vender papas fritas Exacto, en la sí. plaza de turno. Bueno, Sí, eso francamente es lo que está ocurriendo. Y es una desgracia. es una desgracia. Bueno, en este momento el tema se está intentando medir, ¿no? Objetivamente para tener respuestas documentadas sobre el tema. Incluso por ahí el movimiento de migrantes está haciendo una encuesta muy interesante que la está dirigiendo el doctor Tomás Páez Ajá. sobre el tema de la migración y las características del personal que se ha ido. Yo particularmente escribí un artículo para los diarios venezolanos e internacionales tratando el tema, ¿no? De cómo la capacidad intelectual venezolana más bien está enriqueciendo el conocimiento de otros países y el nuestro se quedó en la inopia. Ya no hay nadie que dé clases con suficiente confiabilidad. Los que quedan son bastante improvisados en la materia. Hay mucha gente calificada que se quedó porque no se pudo ir o tiene problemas de otra naturaleza, y entonces con eso no se puede resolver porque son limitados los recursos
y más sin el incentivo de no tener ni siquiera cómo transportarse. Mira, de mi casa a la universidad uno gasta 3 litros de gasolina y Imagínese. 3 litros de gasolina es $1.50. Todos los días Exacto. se tragó la En una cuarta parte del semana salario se en acaba el gasolina. salario en una semana. Bueno, En entonces no gasolina es nada posible hacer más. eso. Sí. En gasolina nada más. Entonces no estoy sacando el café, ni estoy sacando un desayuno mal hecho con cualquier improvisado alimento. No, 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 eso no existe. Estamos realmente en una condición lamentable y eso es un cuadro demasiado fuerte y que, por cierto, se repite, se dice, se publica, pero yo lo he visto, por ejemplo, a los entes institucionales que defienden los derechos humanos a referirse a resolver ese problema y a obligar a un gobierno a enseriar una política que está matando de hambre a su capacidad intelectual porque no les conviene. No. Y eso tiene influencia cubana, eso está marcado como una estrategia de gobierno global y entonces estamos siendo sujetos a un comportamiento de eliminación de la raza humana especialmente calificada, y eso parece que es complemento de una política general que se traduce en ese holocausto que está ocurriendo en el mundo y ese Estamos viendo. enfrentamiento, fundamentalismo, valores democráticos de Occidente, ¿no? Y eso es una cosa increíble, pero está ocurriendo, lo estamos viviendo todos los días Sí. y ya uno ve noticias y queda espantado de lo que está ocurriendo y no tienen límites para eliminar a la gente. ¿Cómo es posible que degüellen niños y Sí, mujeres no, es una cosa en las bárbara. calles? No, Sí, no, sí. no, es terrible la situación. Y entonces lo peor es que tenemos hoy unos medios que son los virtuales en los que este tipo de cosas se muestran en la instantaneidad correspondiente y la gente se desconcierta. Bueno, ¿y dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Qué procuro? ¿Qué ambiciono? ¿Qué busco? ¿Cómo me supero? ¿Dónde procuro mi bienestar y la paz? Por lo menos. Sí, ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque si me así voy es. para Europa, o sea, toda esa gente que están experimentando la guerra hoy empiezan también, igual que nosotros, a cabalgar hacia otro territorio. Entonces se produce un ir y venir de ciudadanos del mundo por todos lados con un desconcierto absoluto que no vamos a encontrar jamás un verdadero norte para encontrar primero la paz y segundo la tranquilidad personal y familiar que andamos buscando, que es lo que nos Exactamente. mueve a formarnos y a prepararnos y a emprender. Sí, No hay así es. opción de ningún orden desde el punto de vista formal. Ujú, así es. Bueno, Entonces, yo creo que el mensaje de hoy es demasiado fuerte, demasiado difícil de digerir y uno se siente incompetente, uno se siente atado, lo cunde a uno la desesperanza, sin embargo, aquí estamos y no, y seguimos luchando, nos hemos no queda más preparado, remedio. sí, nos hemos preparado para luchar de manera convencional y racional por alcanzar objetivos de todo orden, en la educación, en el trabajo, en el deporte, en la familiaridad, en el vecindario, o sea, en la buena vecindad, en la buena ciudadanía, pero esos esfuerzos hoy día no encajan dentro del panorama que estamos viviendo. Así es, Porque se salen de lo normal, ya uno no está preparado para este tipo de luchas y confrontaciones que se están dando de una manera tan brutal, que uno no está preparado ni siquiera mentalmente para asimilar las cosas que estaban ocurriendo. Eso del degollamiento de niños, de canciones, ¿dónde estamos parados? Cuál es el rumbo de este mundo? ujú, exactamente, así es. Es duro, Bueno, es duro. la verdad es que frente a esas circunstancias hay que mirar el sentido de ciudadano con cierto optimismo Sí, y sí, sí. prepararse para lo peor, porque por ejemplo aquí estamos a las puertas de una primaria, de unas primarias, que todos sabemos lo que va a pasar, Es que no pero eso sabemos es si lo que puede terminar en una batalla campal imitando las conductas que estamos viendo en otro lado. exactamente. Además, la gente que maneja estas cosas del lado contrario, pues están como desesperadas también, entonces no Sí. les importa, no tienen escrúpulos, No tienen escrúpulos. no tienen escrúpulos. Entonces es una desgracia, pero yo creo que hay que enfrentar esta situación, hay que enfrentarla objetivamente para poder transitar en libertad alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida, sí. Además, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni Mi cuerpo cuerpo que no lo lo resista. resista, sí. Pero bueno, continuamos en esta lucha. Esta es nuestra labor aquí. Nosotros no hemos cambiado de ruta.
seguimos tratando de ser optimistas a pesar de todo, pero tenemos que analizar el día a día de las cosas porque se nos están desviando y si no le ponemos un freno a tiempo vamos a terminar peor que muchos otros países que están viviendo confrontaciones fatalistas hoy día, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, bueno, por eso le agradezco mucho su tiempo. Estas cosas son necesarias razonarlas y conversarlas con frecuencia porque alguien tiene que ponerle el punto a las IE, ¿no? Y nosotros intentamos hacerlo con toda normalidad, sin exasperarnos, pero hasta dónde podemos estar sosegados y conscientes para hacerlo como corresponde, no sabemos. Justamente. ¿Sí? Bueno, gracias por su tiempo del día de hoy. Buenos días, Nos vemos la saludos próxima cordiales a todos. semana, profesor. Gracias. Hasta luego. Bueno.